Amigos de AN Panamá, hoy nuevamente con una entrevista. Esta es la entrevista de la semana. Vamos a hablar sobre el gobierno corporativo y algunos de los temas más importantes del próximo foro que se va a realizar aquí prontamente en nuestra ciudad al respecto de este tema, ¿no? Y para ello también tenemos a la licenciada Carla Chismar, que va a ser una de las exponentes de este gran foro. Así que para hablarnos un poquito más del gobierno corporativo y sus diferentes matices, está Carla Chismar. Antes de eso, conocemos un poco más de nuestra invitada. Carla Chismar es licenciada en Biología de la Universidad de Panamá. Posee una maestría en Ciencias Ambientales y certificación de financiamiento y despliegue de energía limpia, ambas en la Universidad de Yale. Tiene 18 años de experiencia en investigación científica, ciencias aplicadas a problemas globales, desarrollo sostenible, energía limpia, cambio climático, préstamos verdes e inversión de impacto. Actualmente es la directora del Departamento de Ambiente Social y Gobernanza de CIFI. Carla Chismar, bienvenida a las pantallas de AN Panamá. Te damos una cordial bienvenida y gracias por aportar un poquito más nuestro conocimiento en cuanto a inversor responsable y también, por supuesto, a los gobiernos corporativos. Bienvenida, Carla. Gracias, Nicomedes, por la invitación. Sí, primeramente queremos saber, hay varios tipos de estrategia, por decirlo así, que está llevando a cabo el gobierno corporativo. Una de esas es el ASG, un tema que tú dominas. ¿Nos puedes explicar qué es? Claro, con mucho gusto. Yo creo que dentro de lo que es el gobierno corporativo de cualquier empresa, grande o pequeña, se deben de tomar en cuenta unos ciertos aspectos que tradicionalmente tendemos a olvidar, que los vemos como no financieros, y es cómo se integran el impacto o los riesgos o la relación que tiene una empresa y sus desempeños con temas ambientales y sociales. Y esa es la A y esa es la G de la SG, perdón, esa es la A de ambiental y la S de social, y luego nos queda la G, que es la parte cómo se ejerce dentro del gobierno corporativo de la empresa esa supervisión o esa integración de esos aspectos, como te decía, que muy tradicionalmente los vemos como no financieros. ¿Y qué son esos aspectos? Bueno, están aspectos que tienen que ver con el cumplimiento, todas las obligaciones, las leyes que están alrededor de cualquier desempeño ambiental, dependiendo del sector y la industria, y luego los aspectos sociales que tienen que ver no solamente con las comunidades o con las poblaciones o sociedades que rodean o que interactúan con un negocio, sino también su personal. El equipo, la fuerza laboral de la empresa, forma parte de esos actores sociales relevantes y también, obviamente, otros actores como lo son también las contrapartes de gobierno y demás. Todo lo que tenga que ver con esos aspectos sociales y ambientales y cómo la empresa los maneja dentro de su gobierno corporativo. Hay un término también que conversando anteriormente nos llamó mucho la atención. Estamos hablando de inversor responsable. ¿No puede dar la definición de eso y dónde encaja esto? Bueno, yo creo que definición de inversor responsable pueden haber muchas. Para mí está claro que un inversor solamente puede ser responsable si está informado, si cuenta con las herramientas para tomar decisiones acertadas. Es decir, ha hecho un proceso de debida diligencia de este instrumento en el que piensa invertir, conoce cuáles son los riesgos, ¿verdad? Los impactos, las debilidades y las fortalezas de esa potencial inversión, sabe qué hay detrás de esa inversión, ¿verdad? ¿Quiénes son sus gestores? ¿Cómo se manejan esos fondos? ¿Cómo se toman las decisiones dentro del consejo administrativo de la empresa o de ese instrumento en el que está invirtiendo? Yo creo que esa es parte fundamental de un inversor responsable, es entender en dónde está invirtiendo. Luego ya con el tiempo hemos visto otras cosas, otros matices, como tú decías. Hay intereses, hay inversionistas
que quieren ver más que solamente un retorno de inversión financiero, sino que además quieren que haya un impacto favorable a través de esa inversión. Es decir, esa inversión genere empleos, esa inversión, digamos, apoye a comunidades o brinde energía o tenga otros beneficios adicionales que muchas veces no contabilizamos. Entonces, un inversor responsable está buscando un paquete más integrado y ciertamente está buscando seguir siempre las mejores prácticas internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con gobierno corporativo. Interesante. Una pregunta, ¿cómo puede darse este proceso? ¿El proceso es igual dependiendo de la empresa? Si es una empresa, digamos, que tiene que ver con textiles, ¿va a ser lo mismo el proceso que tenga que ver con una empresa que tenga que ver con combustibles? ¿No puedes explicar un poquito brevemente? Bueno, es muy interesante lo que planteas. Por supuesto que cada empresa tiene sus particularidades. Todos los negocios, sectores, industrias no van a tener las mismas necesidades. Pero el gobierno corporativo es ese conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan el funcionamiento de todos estos organismos, junta directiva, consejo de administración, accionistas, partes interesadas. Cualquiera que sea el sector, tienen que estar definidas esas reglas, esos procedimientos y ese actuar. Ese proceso tiene que estar mapeado y definido y tienen que tomar en cuenta, por supuesto, cuál es la estrategia de la empresa de crecimiento, tienen que tomar cuáles son las normativas o las regulaciones a las cuales ellos se tienen que ceñir, cuáles son esos valores que la empresa representa. En fin, el gobierno corporativo puede tener muchas particularidades según la industria, pero ese paraguas, esa estructura que dicta cómo se lleva a cabo, debería ser basada en las mejores prácticas internacionales, como te decía, que son una lista de cosas que deben de haber. Entonces, si dentro de tu sector y dentro de la industria tú vas a acatar esas mejores recomendaciones, pero luego vas a hacer los ajustes operacionales que sean necesarios. Comprendo. Se me ocurre, ¿no? Que esto es sumamente importante para la empresa panameña, ahora que estamos en las listas grises, porque estos procesos nos pueden traer mucha transparencia, mucha claridad en las empresas nacionales, ¿no? ¿Le parece? Eso es una palabra clave, transparencia. Transparencia es algo fundamental y todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque la transparencia tiene que ver no solamente con la forma en que la empresa comunica, ¿verdad?, la información que es relevante para sus contrapartes, sino también qué es lo que la autoridad o el marco regulatorio le exige. Ahí se complementa. Hay empresas internacionales que tienen mucha más información disponible en distintos canales que empresas más pequeñas, pero mucho tiene que ver porque hay empresas pequeñas que dicen, bueno, no me lo exige, ¿verdad? La ley no me lo exige, o no he actualizado mi página web, o nunca he emitido un reporte anual de desempeño, etcétera, etcétera. Entonces tiene mucho que ver también con digamos, las exigencias de mis contrapartes, el marco regulatorio y también el interés que tenga la empresa de ser transparente. Entre más transparencia exista, mucho más rápido vamos a salir de las dudas que puedan generar, porque algunas veces no es que estemos haciendo algo malo, simplemente no estamos comunicando cómo lo estamos haciendo, con la frecuencia y la calidad y la transparencia que se espera o las contrapartes esperan de nosotros. Entonces es fundamental que se pongan de acuerdo también los marcos regulatorios con el apetito de las empresas y con el interés de los inversionistas. Excelente. Carla, según su experiencia, ¿cuándo nace este proceso? ¿Por qué es tan nuevo? ¿Por qué resalta tanto este proceso ahora? Bueno, no creo que es nuevo, creo que tiene bastante tiempo de existir. Lo que quizás estamos viendo y es que si miramos atrás el origen de las primeras recomendaciones de un gobierno corporativo, vamos a suponer al inicio del 2000, 2004, empiezan a salir unas primeras pautas o recomendaciones que con los años se han ido puliendo y se han ido adaptando y distintas regiones tienen más regulación. Por ejemplo, no es lo mismo decir Europa o Estados Unidos
que es Latinoamérica y el Caribe, en cuanto a lo que se exige por parte de la ley. Pero siempre ha existido una serie de pautas de cómo debe operar una empresa, un buen gobierno, un robusto gobierno corporativo. Dicho esto, se vuelve mucho más relevante en este momento porque ya sabemos que el simple acceso a la información que tenemos hoy en día no es el mismo que teníamos hace 10 ni 15 años. La gente o los inversionistas están mucho más interesados en conocer los detalles y en participar de esa toma de decisiones. Ya no es una inversión que yo me desconecto y yo solamente quiero mi retorno, sino qué hay detrás de esa inversión. Obviamente a nivel mundial también hay un movimiento, una tendencia súper fuerte, obviamente, hacia exigir rendición de cuentas y a pedirle a ciertos países, ¿verdad?, que demuestren que están al nivel que el resto de las regiones de donde muchas veces provienen esos flujos de esas inversiones. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que estamos haciendo como si fuese un catch-up de lo que ya otros venían implementando, pero no creo que es novedoso en lo absoluto. Quizás lo que estamos viendo un poquito con mucha más sorpresa es que el tema que yo lidero o el que manejo, que es el tema de la integración de los aspectos ambientales y sociales, capaz que todavía sigue siendo un poco más novedoso, ¿verdad? Para nuestra región, pero a nivel mundial ya se ha convertido en parte del menú, es una exigencia como cualquier otra. Todavía nosotros lo estamos viendo como algo novedoso. Inició precisamente cerca como el 2005, empezaron a hablar de esos criterios ASG o ESG, que lo vas a escuchar en inglés, precisamente en el marco, ¿verdad?, de los gestores de activos, que manejaban portafolios muy grandes de inversión, en donde a veces se diluían estos componentes y era difícil saber si había o no un impacto negativo o positivo, o si habían riesgos que podían poner de alguna manera en peligro las inversiones. Y es ahí donde se empieza a hablar de este tema de la integración de ASG. Pero gobierno corporativo creo que es bastante ya sólido a nivel internacional el requerimiento. Ok. Por último, Carla, ¿nos puede dar algunos ejemplos exitosos, muy cortos, de este modelo? Pues mira, yo quisiera darte ejemplos más, digamos, más locales, pero creo que a nivel de Panamá, pues podremos decir que hay empresas muy grandes y no me gusta comentar con nombre y apellido, pero hay empresas, por ejemplo, aerolíneas que son muy grandes, nacionales, que tienen un excelente desempeño, ¿verdad?, en términos transparentes y transparencia de la información que está disponible. También tienes bancos locales que están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, por integrar todos los requerimientos. Vemos las autoridades competentes también desde la perspectiva del marco regulatorio, se están movilizando, ¿verdad?, para darle unas pautas claras. También luego tienes industrias internacionales o empresas grandísimas como Microsoft, que tienen una serie digamos, de métricas disponibles para poder ser capaces los inversores de evaluar cómo es ese desempeño. Hay muchos indicadores también, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de sostenibilidad, hay indicadores internacionales que miden unos ciertos criterios, pero definitivamente yo creo que todo es un work in progress, ¿no? Es un proceso que es un proceso de mejora continua. La empresa siempre va a tener que estar trabajando en evaluar lo que tiene y cómo lo puede mejorar. Y siempre van a haber requerimientos adicionales que pueden ir surgiendo. Yo creo que ejemplos buenos los hay allá afuera, pautas claras también y voluntad por parte de las entidades regulatorias en Panamá y las empresas está ahí, o sea que creo que estamos en un muy buen camino. Muchas gracias por tu tiempo. Esta fue Carla Chismar de CIFI, quien nos está ilustrando sobre gobierno corporativo,
y un modelo interesante que es ASG. Últimas palabras, Carla, para que te despides de nuestros amigos. No, muchas gracias, Nicomedes, por la oportunidad. Los invitamos a participar del Congreso de Gobierno Corporativo que va a haber en Panamá. Vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más en todos estos detalles y, por supuesto, yo les voy a estar contando mucho sobre cómo se integra la parte ambiental y social en un buen gobierno corporativo. Gracias. Muy amable, Carla. Señores, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención y recuerden AN Panamá, Agencia de Noticias para el Mundo.